definitivamente, México Música era otro mundo. No había duda. Este país se encontraba en otra dimensión. Música. Pero comencemos en Estados Unidos, en Nueva York, el lugar más deslumbrante de todos. Una metrópolis espectacular, llena de rascacielos y sedes de las empresas más representativas del país. Allison, una mujer que trabajaba en la sede de una importante agencia de publicidad en pleno Manhattan, vivía en esta glamurosa ciudad y era una ejecutiva a la que todos admiraban. Por las mañanas revisaba documentos en el metro, al mediodía tenía reuniones con clientes y por la noche corregía presentaciones. A pesar de esos días tan agitados, ella jamás música se quejaba. Esta ciudad rebosaba de energía y cada día era un reto. Me encanta esta adrenalina música. Al decir eso, los ojos de Allison siempre brillaban con entusiasmo. Música. Al salir del trabajo, disfrutaba platicando de todo y de nada con su amiga Laura en su cafetería favorita, y los fines de semana buscaba algún capricho en las boutiques de moda para consentirse. Esos días eran tan ajetreados como plenos música, y para ella, esa rutina era invaluable. Sin embargo, ese día a día que parecía tan perfecto se desmoronó en cuestión de segundos en una calle cualquiera. El encuentro con México, que cambiaría la vida de Allison, nació de esta pequeña ruptura. Ese día, Allison terminó su trabajo como de costumbre y caminaba por Manhattan al atardecer. Llevaba un bolso de diseñador en el hombro. Haciendo resonar sus tacones, se detuvo frente a su boutique favorita. Música, 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 mira nada más, ya salió la nueva colección. Creo que me la voy a comprar, me lo merezco por todo lo que he trabajado últimamente. Justo en el momento en que murmuraba eso mientras miraba el bolso a través del escaparate. Música de repente, sintió un impacto violentísimo por la espalda que la hizo tambalearse hacia adelante. Música, En el instante en que se dio la vuelta asustada, un hombre con una sudadera oscura la miró de reojo por un segundo antes de echarse a correr y perderse entre la multitud. Sin terminar de procesar lo que acababa de pasar, Allison revisó su bolso de inmediato. Pero la cartera que debía estar ahí, había desaparecido. Música, música, no puede ser. Todo se volvió blanco a su alrededor. Música, su corazón empezó a latir tan fuerte que le dolía el pecho, le temblaron las rodillas y se dejó caer al suelo. El cierre de su bolso estaba abierto, le habían sacado limpiamente la cartera de adentro. Música. El ladrón había aprovechado la fracción de segundo en que ella se detuvo para arrebatarle sus pertenencias con total destreza. Música. Fue tal el impacto que se quedó sin voz. El espíritu inquebrantable de Allison, que había superado tantas presiones en el pasado, se hizo pedazos en ese preciso instante. Aferrándose a su bolso con manos temblorosas, Allison logró ponerse de pie y se dirigió a la estación de policía más cercana. Albergaba la ingenua esperanza de que quizás alguien la había encontrado y entregado. Con pasos pesados, llegó al mostrador. Música, música, me robaron la cartera. Alguien chocó conmigo por la espalda en la calle, explicó Allison, con la voz temblorosa por la angustia y la desesperación. Sin embargo, la respuesta del oficial de policía fue tremendamente fría. Hay muchos carteristas por esta zona. Tú también deberías tener más cuidado. ¿Qué? Y lo que siguió fue como un golpe de gracia. En parte es culpa tuya por descuidarte y dejar que te robaran, ¿no crees? A estas alturas no hay garantías de que la vayamos a encontrar. Música. Allison se quedó sin palabras. En el lugar al que había acudido en busca de ayuda, la culparon a ella y minimizaron la situación. Lejos de tomarla en serio, la policía la trató con una actitud que parecía exigirle que ella misma reflexionara sobre su error. Música. En ese instante, el pilar de la confianza en la sociedad que existía dentro de ella se derrumbó con estrépito. Más allá del enojo y la tristeza, fue devorada por un sentimiento de vacío y desesperanza. Música, música, entiendo. Fue lo único que murmuró antes de salir de la comisaría. Mientras caminaba sin rumbo entre el bullicio, una duda surgió en lo más profundo de su pecho. ¿De verdad puedo vivir tranquila en un lugar como este? Música. Esa noche, la ciudad que siempre le había parecido brillante y estimulante, se tornó fría, deprimente y vacía. Fue un choque demasiado brutal con una realidad muy triste.
Pasaron varias semanas desde el incidente, pero el corazón de Allison no lograba sanar. Música seguía yendo a trabajar como siempre, pero había perdido la pasión música de antes. Hiciera lo que hiciera, se sentía vacía y sin energía. Incluso empezó a evitar salir a caminar por la ciudad que tanto amaba música. Laura Música, preocupada por el estado de su amiga al notar este cambio en ella, un día, durante el almuerzo, le sugirió con delicadeza: Allison, ¿por qué no te tomas unos días de descanso y vamos a México? ¿A México? Música ante la repentina propuesta, Allison parpadeó sorprendida. Sí. He ido un par de veces y, te lo prometo, ese país tiene un don increíble para curar el alma. La gente tiene una calidez única, son súper hospitalarios y, sobre todo, te hacen sentir segura y en familia con su famoso "mi casa es tu casa". Estoy segura de que algo cambiará en ti. Música. Laura sonrió mientras le contaba algunas de las conmovedoras experiencias que había vivido en México. Como una familia la invitó a comer a su mesa como si fuera de su propia sangre música. Como unos artesanos que no la conocían le dedicaron horas de su tiempo solo para enseñarle su arte con una paciencia infinita. Personas desconocidas que se preocupaban por ella de manera natural. Para la Allison de ese momento, todas esas anécdotas sonaban a pura fantasía. Música, ¿de verdad existe un lugar así? Allison no podía ocultar su desconcierto. El recuerdo de aquella noche en que le arrebataron la cartera y la policía la trató con frialdad había echado raíces profundas en su corazón. Nadie la había ayudado. Música, ya no hay nada en este mundo en lo que se pueda confiar. Ese pensamiento dominaba su mente. Aún así, ante las palabras sinceras y la mirada tierna de Laura, una pequeña esperanza comenzó a asomarse en el pecho de Allison. El sentimiento olvidado de querer confiar empezó a despertar lentamente en su cabeza. Está bien. Vamos a México. Música, aunque en su voz aún quedaba un poco de duda, era evidente que un rayo de esperanza había comenzado a iluminar su interior. Música, gracias, Laura. Sigo un poco escéptica, la verdad, pero si existe la más mínima posibilidad de que algo cambie, quiero intentarlo. Música. Esa noche, Allison pudo dormir con una sensación de paz que hacía tiempo no sentía. Su viaje aún no había comenzado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, empezaba a brotar en silencio el presentimiento de que algo iba a cambiar. Música. Y por fin, su viaje a México comenzó. Tras un largo vuelo, Allison y Laura llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Aunque venía un poco cansada por el viaje, lo que los ojos de Allison captaron le pareció, de entrada, un mundo completamente distinto. Música, qué vitalidad y qué cálido se siente todo. A diferencia del frío individualismo de Nueva York, el aeropuerto estaba lleno de vida, color y familias recibiendo a los suyos con abrazos. Los letreros eran claros, y el personal del aeropuerto las orientaba con una sonrisa genuina que transmitía una franqueza y una cercanía inmediatas. Música, ¿ves? Te lo dije, sonrió Laura con orgullo. Allison asintió sin pensarlo. Era su primera vez en México. Apenas habían llegado al aeropuerto y ya sentía que su corazón se iba calmando de manera silenciosa. Era un mundo completamente diferente a Nueva York. Música, nadie parecía vivir a la defensiva. Había ruido, sí, pero era un ruido alegre, lleno de compañerismo. Música, tal vez aquí sí pueda caminar tranquila, pensó Allison mientras entraba a uno de los baños del aeropuerto. Poco después, al salir, Allison sintió de pronto que algo faltaba en su bolso. Música, ¿qué? No puede ser. Revisó desesperada el interior de su bolso, pero la cartera que debía estar ahí, no estaba. En un instante, la sangre se le heló. Música, ah. El recuerdo de aquella noche en Nueva York atravesó su mente como un relámpago. El momento en la calle cuando un desconocido le robó y la policía le dio la espalda. Música, no es posible. ¿Por qué otra vez? Allison se quedó paralizada, temblando y con lágrimas en los ojos. Laura le puso una mano en el hombro con suavidad. Música, tranquila, Allison. Estamos en México.
Primero vamos a preguntar en los mostradores o al personal de limpieza. ¿Pero de verdad crees que va a aparecer? Laura sonrió con calma. Música, confía. La gente trabajadora de aquí tiene un corazón inmenso y una honradez que te sorprenderá. Aún dudando, las dos se acercaron a un mostrador de información. Al explicar que había perdido su cartera en el baño, el personal las escuchó con muchísima atención y de inmediato comenzaron a preguntar por radio. Música. Una señorita coordinaba por su radio mientras le ofrecía un vaso con agua para que se tranquilizara, hablándole con un tono maternal. Qué amables son, y qué rápido actúan, pensó Allison, atrapada entre la sorpresa y la gratitud. Unos 10 minutos después, un señor del personal de limpieza, con un uniforme modesto pero una sonrisa enorme y sincera, se acercó a ellas. Señorita, ¿de casualidad busca esto? La encontré en el lavabo. La cartera que le extendía era, sin lugar a dudas, la de Allison. Todo estaba intacto. Las tarjetas, el efectivo, música. No faltaba absolutamente nada. ¿De verdad me la están devolviendo? Recibió la cartera con manos temblorosas, quedándose sin palabras. Música. Sin darse cuenta, los ojos de Allison se llenaron de lágrimas. Aquí somos de trabajo y honradez, señorita, no se apure. Qué bueno que no se le perdió nada, le dijo el señor con una humildad que le llegó al alma. Música. Ante estas palabras, Allison soltó un profundo suspiro y le dio las gracias 1000 veces, casi queriendo abrazarlo. Esa buena voluntad de los extraños, en la que había dejado de creer, había llegado a su corazón de forma silenciosa y rotunda. A su lado, Laura sonrió y dijo, música, música, ¿ves? Te lo dije. Así es la gente de México. Días después de su llegada, Allison se la pasó haciendo turismo con Laura por los rincones más hermosos de la Ciudad de México. Música. La majestuosidad del Zócalo, las calles arboladas y bohemias de la Condesa, y el encanto vibrante y artístico de Coyoacán. Música. Cada uno de estos lugares era una sorpresa y una emoción constante para Allison. Una tarde. Música. Caminaban por una calle empedrada tras haber tomado un autobús hacia Oaxaca, un lugar que Laura le había insistido muchísimo en visitar. Música. De camino a una iglesia colonial, algo inusual llamó su atención. ¿Qué está pasando allá adelante? Allison se detuvo. En medio de la calle, policías de tránsito habían detenido por completo el flujo de los autos, y la gente en las banquetas estaba parada, observando algo con una sonrisa. En el centro de todo esto. Música, avanzaba una alegre calenda tradicional, músicos tocando trompetas, mujeres bailando con faldas coloridas y gigantescas mojigangas, títeres enormes, girando al ritmo de la música. Música. Allison, con los ojos muy abiertos, escuchó la dulce explicación de Laura. Sí, aquí en Oaxaca las calendas son celebraciones de la comunidad para bodas o fiestas patronales. Y cuando salen a la calle, toda la ciudad se detiene por respeto y para celebrar con ellos. Allison se quedó sin aliento. Si estuvieran en Nueva York, los claxones sonarían sin parar, cualquier pequeño retraso en el tráfico provocaría la furia de los conductores. Sin embargo, lo que ocurría frente a sus ojos era una escena de un mundo completamente distinto. Los policías. Música mantuvieron los autos totalmente detenidos hasta que el último músico y bailarín cruzó la calle, protegiendo el desfile. Los transeúntes, aunque algunos grababan con sus celulares música, no hacían escándalo, simplemente aplaudían y disfrutaban del momento. Música. En los rostros de los conductores que esperaban también se dibujaba una sonrisa amable y paciente. Música. Era increíble. Tanta gente cediendo su tiempo y su espacio solo para celebrar la alegría de los demás. La procesión avanzó lentamente, llenando la calle de vida y color. Música. Ver cómo toda una comunidad se unía en torno a una tradición hizo que el pecho de Allison se llenara de calidez. Naturalmente, lágrimas asomaron a sus ojos. Música. En este país, la cultura y la alegría del otro se respetan tanto, que hasta detienen el mundo para protegerlas. Música. Laura asintió en silencio a su lado. No es solo la fiesta. Es que aquí, la comunidad, las tradiciones y el prójimo son parte de una gran familia que se cuida entre sí. Música. Finalmente, la calenda pasó y el último bailarín llegó seguro al otro lado de la calle.
El policía, tras cerciorarse de que todos estaban a salvo, reanudó el tráfico. La gente que se había detenido a mirar siguió su camino, pero todos llevaban consigo una sonrisa de satisfacción. Música, música, música. Allison se quedó quieta un momento, mirando hacia donde había desaparecido el desfile. Su corazón rebosaba de una calidez que no podía expresar con palabras. Música, música. En Nueva York sería impensable que alguien detuviera su coche pacientemente por una fiesta comunitaria. Música, en México, encontrar el lado humano en lo cotidiano es lo más normal del mundo música. Allison asintió suavemente ante las palabras de Laura. Música. Aquella mujer que había caído en la desesperación al no recibir ayuda de nadie y ser ignorada por la policía aquella noche música. Ahora estaba viendo con sus propios ojos una sociedad que valora la conexión humana y a las personas que la sostienen música. Dentro de Allison estaba naciendo un cambio innegable. Era como si una pequeña luz se hubiera encendido en ese corazón música que estaba convencido de que no podía confiar en nadie. Conmovida por la actitud protectora de la policía y la alegría del pueblo de Oaxaca música, al día siguiente Allison y Laura decidieron adentrarse aún más en las tradiciones locales. Laura le había insistido en que debía vivir la experiencia de los saberes ancestrales de México. Llegaron a un taller donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente. Las calles de adoquín, las coloridas casas coloniales y el trato pausado de la gente eran algo sumamente fresco música. Para Allison, el mundo que veían sus ojos parecía sacado del set de una película mágica. Lo primero que hicieron fue participar en una ceremonia tradicional de cacao con una familia local. El ambiente relajante, el aroma a semillas tostadas, el sonido del viento en el patio central y la dedicación con la que la señora de la casa molía todo en el metate, llenaban el alma de Allison de una paz inmensa, invitándola a respirar profundo. Música, música. Pensar que estas hermosas tradiciones se han mantenido intactas durante siglos. Música. Laura asintió feliz ante su comentario. Aquí no solo se trata de la historia, sino del corazón. Las tradiciones mexicanas no son solo cosas viejas, es la voluntad de proteger lo que importa y de pasarlo de generación en generación como un acto de amor. Música. El proceso de preparar el cacao era un ritual. La señora movía sus manos música, música con calma, sin ninguna prisa. No había un solo movimiento en vano, y en el ambiente fluía un tiempo destinado exclusivamente a poner en orden el espíritu. Música, nunca imaginé que lo cotidiano pudiera ser tan tranquilo y hermoso música, susurró Allison mientras envolvía la taza de barro con ambas manos. El simple acto de beber cacao tenía allí un significado mucho más profundo. Era honrar la tierra, cuidar al invitado y crear un espacio de conexión. Música, música. En Nueva York siempre vivía a las prisas. Nunca me había dedicado un tiempo tan especial ni había tratado mi propio espacio con tanto cariño. Música. De regreso, mientras Allison admiraba las pintorescas calles de Oaxaca, vio a una ancianita de pie en una esquina, persignándose con devoción música. Frente a un pequeñísimo y colorido altar de la Virgen de Guadalupe decorado con flores frescas, la mujer rezaba sin que nadie la viera, sin que nadie la obligara. Allison quedó cautivada por esa imagen música. La fe no es algo que se presume, es algo que reside silenciosamente en el corazón, pensó. Laura le dijo con una sonrisa, en México existe la hermosa costumbre de valorar lo que no se ve. La gratitud, el respeto, el tiempo para el espíritu. Son cosas que forman parte de la vida diaria de manera muy natural. Al escucharla, Allison sintió como una ola de calor le invadía el pecho. No era la típica emoción de un turista, sino la sensación de haber recibido una respuesta a la pregunta fundamental de qué es lo verdaderamente importante como ser humano. Música. Esa noche, la cena en su hotel boutique también estuvo llena de sorpresas. Cada plato de barro negro era una obra de arte música. La disposición de la comida y la mezcla de colores mostraban un cuidado tan delicado que todo parecía una pintura. Y el postre fue la gloria, unos churros recién hechos, crujientes, acompañados de un chocolate caliente con un toque de canela. No era un dulce pretencioso, sino un sabor reconfortante que dejaba una profunda sensación de hogar en el estómago y en el alma. ¿Cuántas veces habré dicho, gracias, desde que llegué aquí?, pensó Allison.
En este país definitivamente existe una cultura donde la amabilidad se transmite aunque no se diga con palabras. La belleza no solo está en los paisajes. Hoy me di cuenta de que también hay belleza en el estado del alma y en la forma de tratar a los demás. Música. Al escucharla, Laura asintió con una serena sonrisa. Días después, de regreso en la Ciudad de México, Allison y Laura pasaban un rato relajado en una cafetería. Música. Mientras platicaban sobre el viaje con un café de olla en la mano, a Laura se le ocurrió sacar su celular música. Oye, Al. Tengo un video muy tierno que quiero enseñarte. ¿Lo vemos? El video mostraba a un niño mexicano como de unos 4 años, con una gran sonrisa y mucha confianza, caminando solito hacia un puesto de frutas dentro de un tradicional mercado música. Llevaba una pequeña bolsa de mandado. Música. Espera un momento. ¿Esto no es actuado? Allison frunció el ceño instintivamente. En Nueva York, es impensable que un niño tan pequeño música ande solo haciendo encargos. Si pasara algo así, alguien llamaría a servicios infantiles. Por eso, para ella, este video mostraba un mundo casi irreal. Música es 100% real. En México y sobre todo en los barrios o mercados tradicionales, existe la cultura de que toda la comunidad cuida de los niños. Laura le respondió mientras miraba con ternura al niño en la pantalla música. El pequeño se acercaba al puesto, los marchantes, vendedores, de los locales vecinos lo saludaban por su nombre y echaban un ojo sin intervenir demasiado música. En el puesto de verduras música, la señora le hablaba con cariño mientras el niño música, con mucho esfuerzo, escogía los limones él mismo. Todo fluía con naturalidad, pero con una magia profundamente conmovedora. ¿Me estás diciendo que este niño va a hacer las compras él solito? Allison no podía despegar los ojos de la pantalla. Ver a esa criaturita intentando cumplir su misión hacía que sintiera un nudo cálido en la garganta. Música, qué valiente es. Pero lo que más me asombra es cómo los adultos a su alrededor mantienen la distancia perfecta, protegiéndolo de forma tan natural y amorosa. Música. Al final del video, el niño regresa triunfante con su mamá y le dice, ya traje los limones, mami, con una sonrisa de oreja a oreja. Al ver eso, los ojos de Allison se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Música, ¿por qué lloro? Es solo un video de un par de minutos, pero me conmueve muchísimo. Laura observaba el cambio en Allison en silencio. Música, seguramente es porque aquí en México, aunque un niño no sea tu hijo, existe la noción colectiva de que toda la sociedad debe protegerlo. ¿Toda la sociedad? Sí. Los vecinos, los del mercado, todos se cuidan entre sí. Es como una familia extendida. Si ven a un niño perdido o haciendo un encargo, es lo más normal del mundo echarle un ojo y ayudarle si se atora. Por eso, hasta los más chiquitos pueden sentirse seguros música ayudando a sus papás. Al escuchar esas palabras, Allison se quedó callada un rato. Y de pronto, recordó su propia infancia. Recordó que, para salir a jugar frente a su casa, necesitaba que un adulto la vigilara. Creció escuchando que afuera es peligroso. Aunque se suponía que alguien la protegía, se dio cuenta de que, en el fondo, siempre sintió que solo podía confiar en sí misma. Música, Laura. Si yo hubiera crecido en una sociedad como esta cuando era niña, ¿crees que hoy sería alguien capaz de confiar más en las personas? Música. Ante esa pregunta, Laura le tocó suavemente la mano y le respondió, pero Allison, lo estás descubriendo justo ahora. Y eso es algo maravilloso. Allison asintió. Por fin empezaba a comprender que la empatía y la solidaridad no son cosas que se fuercen, sino que brotan de manera natural. Y que florecen en el terreno de la confianza que comparte toda una sociedad. Unos días después, acercándose al final de su viaje, Allison y Laura estaban sentadas en el pasto música disfrutando de una tarde soleada en un parque de la Ciudad de México. El viento mecía las ramas de las jacarandas, y a lo lejos se escuchaban las risas de los niños música. Sentadas sobre una manta, repasaban todo lo que habían vivido. Allison miró lentamente hacia el cielo y susurró, música, de verdad, qué bueno que vine a México. Cuando Laura le sonrió con dulzura, Allison continuó,
perdí mi cartera y me desesperé. Pero hubo alguien honesto que me la devolvió. Vi como una ciudad entera y la policía protegían el paso de una fiesta comunitaria. Y entendí por primera vez que existen sociedades donde se protege la alegría del otro. Música, música y ver que en este país un niño pequeño puede ir a comprar al mercado sintiéndose seguro y cobijado. Al principio no podía creerlo, pero ahora, me conmueve desde el fondo de mi corazón. Música. Laura asintió. Que hayas venido y que sientas todo esto, es lo que más me hace feliz. Repasando los últimos días en su mente, Allison intentó poner en palabras el cúmulo de emociones que le desbordaban el pecho. Música, música, en este viaje he sentido ganas de volver a confiar, por primera vez, en algo en lo que había dejado de creer. Música, la buena voluntad de la gente, la calidez de la sociedad y el actuar por el bien de los demás. Me doy cuenta de que no es algo extraordinario. En realidad es algo que debería vivir en nuestro día a día. Música, su voz ya no tenía rastro de duda, ahora emanaba una fuerza inquebrantable. Música, hasta ahora solo pensaba en mí y en sobrevivir. Pero a partir de hoy, quiero ser alguien que sea de ayuda para los demás. Quiero convertirme en una persona capaz de extender la mano cuando alguien esté en apuros. Hubo un momento de silencio. Solo el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento envolvían a las dos amigas. Música, Laura, gracias. Si no me hubieras invitado, seguramente seguiría siendo esa persona incapaz de confiar en los demás. Música, Laura se rió, un poco apenada. Pero la que decidió venir y abrir su corazón fuiste tú, Allison. Yo solo te di el empujoncito. Allison asintió con serenidad. Luego, con una mirada fija y decidida hacia el horizonte, dijo, música, hay algo que quiero hacer en cuanto regrese. Quiero aprender a ser más empática y hospitalaria. Y también voy a empezar a estudiar español. Música, música, ¿español? Sí. La próxima vez que venga, quiero poder platicar más a fondo con la gente de aquí. Quiero entender exactamente con qué palabras expresan su gratitud y cómo demuestran su cariño. Quiero aprender el idioma del apapacho. Música. El rostro de Laura se iluminó de inmediato. Música, estoy segura de que aprenderás rapidísimo, Allison. Y serás un puente hermoso entre nuestras culturas. En el pecho de Allison latía una pasión que antes no existía. Quería convertirse en una persona que pudiera llevar esa calidez y sentido de comunidad que experimentó en México a su propio país. Quería, con sus propias acciones, ayudar a construir un entorno donde elegir ser amable fuera la norma. Ese deseo había comenzado a echar raíces profundas en su interior. Música, 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 este viaje, creo que cambió mi vida entera. Música, las palabras de Allison resonaron sobre el pasto, meciéndose con el viento como una promesa inquebrantable. La mañana de su vuelo de regreso, Allison respiró profundo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Tal vez, en la calidez de este país es donde de verdad reside lo divino. Música, la hospitalidad y el amor humano que vivió en México transformaron su vida al punto de hacerla pensar eso. ¿Y ustedes, alguna vez han sido salvados por la amabilidad y el apapacho de alguien más? Por favor, cuéntenmelo en los comentarios. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Tu pequeño acto de bondad de hoy podría cambiarle la vida a alguien más. ¿Por qué no damos juntos el primer paso? Gracias por acompañarnos hasta el final.